son conscientes del momento que acaban de marcar para un país. Llevo casi 13 años aquí, queriendo esto. Estamos felices. A James siempre se lo he hecho saber. Que desde el momento en que llegué a la selección, le hice saber que siempre ha sido mi ídolo. Me llena de orgullo. Y se lo vivo diciendo, eres un crack. Llevo casi 13 años aquí, queriendo esto. Fueron las palabras de James Rodríguez luego de haber clasificado a su primera final de Copa América contra Argentina. Pero no estamos aquí para hablar del resultado o de quién es el campeón. Estamos para hablar de cómo un jugador pudo volver a levantarse después de haber caído y de haber perdido la confianza de su propia gente. Un jugador que se levantó hasta el punto de llegar a ser comparado en rendimiento con Messi y ser considerado, sin importar el resultado de la final, como el mejor jugador de la Copa América a sus 32 años. ¿Cuál fue su secreto? ¿Qué es lo que se puede aprender de su historia? ¿Y qué tendrían que copiar otros jugadores que pasaron por situaciones iguales pero que no saben cómo levantarse? Este video ha sido posible gracias a nuestros amigos de BetBoom. Abajo puedes encontrar el enlace para que te puedas unir a nuestro grupo de Telegram de Más Allá de las Fijas, para que puedas dejar tus pronósticos y tus predicciones. Suscríbete porque también estarán entregando apuestas gratuitas, bonos y muchas otras actividades ahí. Regístrate en el sitio de BetBoom a través de nuestro enlace y utilizando nuestro código Más Allá, todo junto, para obtener un bono instantáneo hasta 400 soles. Gana en los partidos de la Copa América y recolecta cartas de tus jugadores favoritos para que puedas armar tu propio equipo o también intercambiarlo por bonos y más premios. Todo esto solo con BetBoom. Recuerda que esto solamente es para mayores de edad y si entras, hazlo con responsabilidad. La verdad es que James siempre fue un jugador especial, de esos que nacen cada cierto tiempo con un talento particular con el balón y con una zurda que en su mejor momento, cuando lo vimos en Brasil 2014, llegó a ser comparado incluso con el propio Messi. Sin embargo, el talento nato no llega muy lejos si no va de la mano con el trabajo duro, y James en su momento trabajó muy duro para ser el mejor. Llegó a ser una superestrella y tuvo el honor de ser uno de los únicos 4 colombianos en la historia que jugaron en el Real Madrid, hasta el punto de que le dieran la 10 del equipo. Pero cuando parecía que nada podría salir mal, de un momento a otro todo se acabó. Se fue del Madrid, la pasó mal en el Bayern, volvió al Madrid para estar en la banca, se fue al Everton para probar suerte en Inglaterra, pero solo estuvo una temporada y en 2021, 7 años después de aquel gran mundial en Brasil, ahora con 30 años, casi deja sentenciada su carrera al fichar por el Al Rayyan de Qatar. Ese fue sin duda el peor momento de James. Ya no estaba en el centro de atención, la gente ya no sabía qué había sido de él y lentamente lo fueron olvidando. Incluso en la selección Colombia, que tanto amor le había dado en el pasado, ahora por haberse quedado fuera del Mundial de Qatar, ese amor fue cambiado por críticas y sobre todo por decepción. Decepción de una generación que parecía estar destinada a irse sin pena ni gloria, y que James no podía hacer nada para cambiar el rumbo de su carrera y de su vida. Sin embargo, apareció alguien que le recordó cuál era el camino que lo llevó a ser el mejor, el nuevo entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo. Tal vez fue el destino el que quiso que haya sido justo un asistente de Pekerman, el antiguo entrenador de Colombia, que ayudó a James a llegar a la cima, y que ahora su sucesor sea el que le recuerde cuál era el camino que tenía que seguir y del cual nunca tuvo que alejarse. Néstor Lorenzo llega a Colombia en un momento de desesperación. Acababan de quedarse fuera del Mundial. Ecuador les había metido un 6-1 en las eliminatorias y la gente ya no quería ver ni en pintura. De hecho, en ese 6-1 contra Ecuador hay muchos jugadores que hoy son titulares en la selección que llegó a la final. Camilo Vargas, Davinson Sánchez, Johan Mojica, Mateus Uribe, Jefferson Lerma, Luis Díaz, el propio James. En ese momento ya no querían saber nada de ellos. Y cuando Néstor Lorenzo llega, tiene una misión. Quiere recuperar al James de antes. Y el primer paso era hacer que salga de Qatar. En ese momento, James estaba teniendo un sueldo de casi $10 millones por año.
De alguna manera se sentía cómodo en una liga que no era muy competitiva, donde no le exigían tanto y podía vivir tranquilo, alejado de todo lo demás, en un continente totalmente apartado de Sudamérica. Sin embargo, Néstor Lorenzo sabía que si James se quedaba ahí, nunca lo podría recuperar para la selección. Así que fue claro y le dijo: necesito que usted vuelva a una liga competitiva. Para ese momento quedaba muy poco del James de antes. En el último año apenas había jugado 15 partidos y para colmo en la Liga de Qatar su ritmo era mucho más bajo que antes. Así que cuando lo llevaban a la selección se notaba, estaba más lento, menos fino con el balón. La magia y el talento no se pierde fácilmente, pero sin un trabajo serio detrás es difícil sacarle todo el potencial. Y James decidió escuchar y tomó una decisión: salir de su zona de confort en Qatar y volver a probar suerte en el fútbol competitivo. Su primer paso para ir aclimatándose fue jugar en Grecia, en el Olympiacos, el club más grande de ese país. Le fue mucho mejor, jugó 23 partidos, marcó 5 goles, dio 6 asistencias, todavía no estaba en su nivel de antes, pero empezó a dar pasos hacia adelante, así sea pequeños, pero los dio, se sacrificó. Decidió ganar menos y esforzarse más a cambio de tener una oportunidad por volver a su antiguo nivel. Es así que en 2023 toma una decisión crucial: volver a Sudamérica. ¿Dónde? En el Sao Paulo de Brasil, uno de los equipos más importantes de la liga brasileña, y sobre todo cerca de Colombia. Está claro que en el Sao Paulo no va a ganar tanto como ganaba en Europa, pero estaba dispuesto a hacer ese sacrificio, estaba dispuesto a volver a bajar del Olimpo en el que estaba para trabajar de vuelta desde lo más bajo y así regresar a la cima. Pero el camino no fue nada fácil. Desde que llegó al Sao Paulo se lesionó 3 veces. Su ritmo de entrenamiento subió. Su cuerpo tal vez no estaba tan aclimatado como antes, pero tenía que hacerlo. Estuvo más o menos 2 meses sin jugar si juntamos sus 3 lesiones. Se perdió partidos, pero aún así volvió poco a poco a agarrar ese ritmo de competición. Pero lo más importante, recuperó la ambición. Eso que parecía que en Qatar ya había perdido, como le pasa a todos los jugadores que se van a jugar a esas ligas. Es así como llegamos a abril de 2024. Solamente faltaban 2 meses para que empiece la Copa América y James se acababa de recuperar de una lesión. Es entonces que empieza su trabajo en la selección. Y lo que se hace en la selección Colombia fue el punto clave para la recuperación que tuvo y por qué es el mejor jugador de la Copa América. Y no estamos hablando únicamente del tema físico, también estamos hablando del tema psicológico. James siguió un régimen especial: preparación física, mental, con una dieta diferente y sobre todo pensando en el mes que va a durar la Copa, para sacar todo su potencial como en el pasado. Ese fue el objetivo, eso buscaba Néstor Lorenzo. Volver a convencerlo de que podía ser no solo el 10, sino que el capitán, el jugador más importante de Colombia, en una selección donde hay otros como Luis Díaz que está jugando en el Liverpool. Lorenzo lo convenció de que podía volver a estar a esos niveles. Uno puede dar muchos consejos y recomendaciones a los jugadores, pero al final todo depende de si ellos quieren o no. Felizmente para Colombia, James sí quiso dar más del 100% por esforzarse a ser el de antes. Recibió un régimen de entrenamientos más estricto, físicamente se puso a punto para el mes de la Copa, cambió sus horarios, comió diferente, hizo sacrificios, se habrá quedado hasta con menos tiempo libre. Los jugadores no están obligados a entrenar todo el día, pero James decidió poner más de su parte. Y es así que en más o menos 2 meses llegó a la Copa América con un nivel que al menos para mí me recuerda mucho al que tenía en Brasil 2014. Tal vez no con la misma velocidad o la misma soltura, pero sí con la misma calidad y con un físico muy parecido. Es como si mágicamente hubiera rejuvenecido 6 años. Y a eso hay que sumarle el trabajo psicológico dentro de la selección Colombia. Para recuperar a un jugador no solamente lo tienes que hacer entrenar, también lo tienes que motivar, convencerlo. Y James para ese momento claramente era un jugador que había perdido la confianza en sí mismo. Y salir de eso cuesta mucho. Sin embargo, lo guiaron bien. Porque al final el talento siempre lo tuvo. Simplemente tomó algunas malas decisiones en su carrera. Decisiones que le pudieron hacer creer que en realidad no era tan bueno.
que tal vez no merecía lo que tenía o que no estaba preparado para estar ahí, pero de pronto recuperó esos ánimos de cuando tenía 22 años y quería ser el mejor del mundo y jugar en el Madrid. La edad solo fue un número, ¿qué más da que tuviera 32 años? Él quería volver a ser el mejor de la Copa, el mejor jugador de Colombia, que la gente lo vuelva a admirar como antes, que vuelvan a confiar en él. Todo eso junto y el trabajo que realizó hizo que ahora en la Copa América diera un nivel que no le veíamos desde hace más o menos 8 años. Y eso fue un trabajo de todos. Pase lo que pase en la final, la ganarán, la perderán. Muchas veces eso se define por detalles. El trabajo que realizaron para llegar hasta ahí no se los va a quitar nadie. Finalmente le retribuyeron a la gente lo que tanto les pedían. Se plantaron en una final de América, cuando todo el mundo tenía a Uruguay como favorita o incluso a Brasil. En el lado más difícil de la tabla, no tuvieron un camino sencillo jugando contra selecciones que no tenían un gran nivel. Se enfrentaron a Brasil y les ganaron el primer lugar del grupo. Se enfrentaron a Uruguay y los eliminaron en semifinales. Y ahora tienen que jugar contra la actual campeona. No sé ustedes, pero para mí ya el camino que Colombia recorrió es más que suficiente para darles todos los méritos de ser el equipo más importante del torneo. Y el mensaje que te deja es que si él pudo lograrlo, otros jugadores también deberían intentar hacerlo. Jugadores que pueden tener incluso su edad y que están pasando por momentos muy bajos. Pero claro, no es un trabajo que puedan hacer solos. Necesitan buenos entrenadores, un equipo que los acompañe, pero lo más importante, necesitan querer. Tener las ganas de volver a ser como antes. Y lamentablemente muchos jugadores no son así. No están bien guiados, no fueron bien formados y tienen una personalidad bastante altanera, como negándose a creer que están equivocados y que lo que ellos hacen siempre está bien. Es un camino difícil, pero los caminos difíciles siempre te llevan a las mejores recompensas. Tal vez no una medalla de oro o un título, pero siempre te llevas la constancia de que fuiste capaz de superar tus propios límites, de llegar más allá de lo que tú no pensabas que podrías o de lo que la gente nunca se imaginó. Nadie daba nada por James Rodríguez hace 2 años cuando estaba en Qatar. Parecía que su carrera estaba terminada, pero ahí lo ves de vuelta con la 10 como capitán de Colombia, como en los viejos tiempos. Y tiene 32 años para 33. Tuvo la mentalidad, una mentalidad que muchos jugadores deberían tomar como un ejemplo.